Bien, dándole continuidad a la exposición, ahora iniciaremos con el siguiente tema, que es la creatividad. La creatividad proviene del latín creare, que significa crear. Entonces estamos hablando de encontrar algo o de redescubrir. Al decir encontrar o redescubrir, quiere decir que anteriormente existió algo y que se modificó. Entonces, si utilizamos el término creatividad en el sistema cognitivo, la creatividad tiene la función entonces de el proceso a solucionar problemas. Cuando nosotros solucionamos problemas es porque cambiamos a algo positivo, a algo nuevo, y es a lo que se refiere la creatividad. Vamos con el autor Sori, que menciona: cualquier persona puede ser considerada creativa si es singular en su campo y produce innovaciones. Es decir, yo solamente voy a ser creativa cuando yo solucione un problema, pero sobre todo se dé a notar su cambio, haya una innovación dentro del contexto. La creatividad maneja un proceso. El primero es encontrar el problema, es decir, lo afronto, lo conozco, lo visualizo, pero sobre todo debo de mantener un estado de ánimo positivo para darle una buena redirección. Posteriormente tengo la generación de ideas, ¿ok? Tengo la situación problemática, empiezo a generar diversas ideas. Algo muy importante es no tener solamente un enfoque, visualizar el problema, tener diferentes enfoques para después llegar a la elaboración de una idea. ¿Qué queremos decir? Que con base a las diferentes ideas que yo formulé, que yo investigué o que generé, debo de obtener solamente una que va a ser la posible idea creativa. Pero va a pasar esta idea por un proceso que es primero por el pensamiento lógico, posteriormente por el intelecto y por último por por un juicio, es decir, darle un valor a dicha idea de qué tan positiva pueda ser y pueda darle una solución a nuestro problema. Y por último tenemos la transferencia de la idea, ¿ok? Aplico mi idea al contexto y esta idea debe de dejar de ver o se debe de dejar notar el cambio o la innovación. Al hablar de la creatividad estamos tocando también mucho lo que es el conocimiento y el proceso, pero sobre todo podemos llegar a la metacognición. ¿Pero qué es la metacognición? La metacognición proviene del prefijo griego met, que significa más allá, y de cognosare, que significa conocer. Si unimos ambos términos, estamos hablando entonces conocer más allá. A partir de lo que yo ya conozco, empiezo a generar nuevos aprendizajes que ya van a ser autónomos. Menciona el autor Chang, pensar sobre el propio pensamiento. Es decir, empiezo a analizar o a generar nuevas estrategias a partir de lo que yo ya conozco, a partir de lo que yo ya tengo. La metacognición involucra dos procesos muy importantes. El primero es el conocimiento metacognitivo. El conocimiento metacognitivo se basa simple y sencillamente en el conocimiento que yo ya generé o que yo ya acumulé a lo largo de mi vida por experiencia o bien por la transmisión de conocimientos que tuve en un centro escolar. Posteriormente viene el control ejecutivo y regulación de la cognición. ¿Qué quiere decir control y regulación? Es decir, yo empiezo a controlar, yo empiezo a regular mi propio aprendizaje. ¿A partir de qué? De mi primer conocimiento que tenía o que generé anteriormente, empiezo a trabajar sobre ello y empiezo a generar un aprendizaje autónomo. Pero solamente se llega a la metacognición cuando dichos aprendizajes autónomos se empiezan a aplicar al contexto y empiezan a dar soluciones o empiezan a ayudarnos en diferentes situaciones y generan soluciones positivas. Entonces yo ya estoy aplicando mi conocimiento o mi aprendizaje autónomo y me está siendo de utilidad. Vamos con el siguiente tema, que es el razonamiento deductivo. Uno de los principales precursores del razonamiento deductivo es Aristóteles. Para ello te estoy trabajando con un ciclo que es el vínculo. ¿Qué quiere decir vínculo? Unión. ¿Unión de qué? De la teoría y la observación para crear una verdad a partir de la deducción. Bien, Aristóteles menciona que el razonamiento deductivo debe de pasar por un proceso, que es la premisa mayor, la premisa menor y posteriormente
La conclusión. Algo muy importante es que el razonamiento deductivo empieza de lo general a lo particular. Vamos con un ejemplo. En la premisa mayor vamos a utilizar todos los hombres son mortales, es decir, de manera general, todos los hombres, todos son mortales. Como premisa menor empezamos a bajar a lo particular, sería Sócrates es un hombre. Y como conclusión de manera particular quedaría Sócrates es un mortal. ¿Por qué? Si mencionamos anteriormente que todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, por ende mi conclusión va a ser que Sócrates es un mortal. El razonamiento deductivo se va a relacionar con nuevamente un método deductivo que va a ser comprobable nuestras verdades a partir de tres momentos. El primero va a ser la axiomatización, que no es más que las verdades que no requieren de demostración. Y posteriormente tenemos la postulación, que se refiere simple y sencillamente a las teorías que las basamos con la vinculación a la observación. Y por último tenemos la demostración. ¿Cómo se hace la demostración? A partir de las premisas trabajadas anteriormente para tener una conclusión verdadera.